Con el permiso de la mesa directiva. Primero quiero aclarar algo que se señaló hace unos minutos. Aclarar sobre el planteamiento que hicimos en la mesa directiva, no quitando ni haciendo un lado el problema de la cárcel de migrantes en Florida, conocida y denominada como Alcatraz de los Caimanes. Por el contrario, es un tema prioritario que tenemos que discutir y analizar aquí en la comisión permanente. Pero efectivamente se pidió que también se pudiera agregar el tema de la seguridad pública, que es un tema que atañe a este país. Pero haciendo a un lado eso, hace un momento pedí aquí en el Pleno la solicitud de modificación precisamente de la agenda política para poder agregarlo. ¿Cuántas veces no se ha modificado la agenda política para discutir los temas que atañen a México? Hoy, por el contrario, no permiten a la oposición hablar sobre los temas de seguridad pública en México, en el que ya uno de los capítulos más ominosos en la historia de la detención migratoria en Estados Unidos, el gobierno mexicano ha confirmado ya la reclusión de al menos 14 mexicanos en el centro de detención en Florida, conocido como Alcatraz de los Caimanes. Llama la atención el caso de dos jóvenes mexicanos que viajaron a Estados Unidos con visas de turistas vigentes para visitar a familiares tras la muerte de su madre. Hasta ellos terminaron en Alcatraz de los Caimanes sin que las autoridades mexicanas puedan ofrecer resultados de su liberación hasta el momento. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional condena enérgicamente la reclusión de ciudadanos mexicanos en esa y otras cárceles migrantes. El gobierno de Estados Unidos ha justificado muchas de estas acciones, como los aranceles de impuestos y hasta el amago de intervención directa, señalando una obviedad: la creciente evidencia de vínculos entre actores políticos del gobierno oficialista y miembros de la delincuencia organizada. Es indispensable que las autoridades investiguen a fondo las acciones del exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez. Necesitamos también que se investigue a los servidores públicos potencialmente relacionados, ya sean servidores públicos, superiores jerárquicos o inclusive también subordinados. Se deben conocer las razones exactas que le permiten la permanencia un momento, senadora en el cargo. Martínez Simón. Yo quiero, sí, nada más que no es el tema. El artículo 48, numeral 3 de las reglas básicas, dice: la moción de apego al tema es el llamado a la persona oradora cuando ésta se aparte del tema o refiere a asuntos distintos para que se ciña a la materia que motive la discusión. Su fórmula desde su lugar, señalando brevemente la justificación de la moción, y la presidencia, por supuesto, también puede hacer el llamado a la moción de apego al tema. Yo quiero además aclarar que no interrumpí a la senadora de Acción Nacional que está en el uso de la palabra cuando dio la información sobre su solicitud, que fue inexacta, porque a los integrantes de la mesa directiva les consta que se puso a votación dos propuestas de agenda política: esta que estamos desahogando y la que efectivamente solicitó Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, y se votó mayoritariamente por su relevancia por este tema. Y Acción Nacional insistió en que se votara la propuesta de los temas de seguridad, no como un segundo tema, sino como en lugar del tema que estamos debatiendo. Y la votación fue mayoritariamente por el tema que estamos desahogando. Por lo tanto, preciso nuevamente lo que sucedió en la reunión de la mesa directiva y pido a la senadora Martínez Simón se apegue al tema que está a discusión. ¿Ya vieron? Eso es lo que no quieren. No quieren que hablemos de los temas que le interesan también a México. Por supuesto, hizo un planteamiento en la mesa directiva, pero también hizo un planteamiento aquí en el Pleno de la Comisión Permanente para agregarse ese punto en el orden del día. Y este Pleno tiene la facultad de modificar el orden del día. No quieren que hablemos de este tema. ¿Qué pasaría
si hoy ustedes fueran oposición? Estarían con sus megáfonos hablando de este tema. ¿Por qué nos quieren callar en el Senado de la República? Permítame, senadora Martínez Simón, ¿con qué objeto, diputado Godoy Rangel? Presidente, una moción de orden. Adelante. Sí, hace 2 sesiones la agenda fue seguridad pública. O sea, no hemos evadido el tema de la seguridad. Si la senadora no ha venido, no es nuestro problema. La cuestión es de que este tipo de asuntos hemos insistido que no se pueden meter por la puerta de atrás. Se tienen que enfrentar directamente y nosotros no tenemos ningún problema en que la agenda política sea sobre seguridad pública y sobre el tema que quieran de seguridad pública. Tenemos elementos técnicos para poder diferenciarnos en ese asunto, pero si se acuerda, si es por mayoría, la moción de apego al tema que usted hace, presidente, es perfectamente cierta. Muchas gracias. Continúe. El llamado al orden es correcto, planteado por el diputado Godoy Rangel. Esta presidencia también ha insistido con diversos oradores el apego al tema y lo seguirá haciendo en atributo a su responsabilidad. Nosotros, que venimos del debate toda la vida, no hay rebate que podamos o queramos rehuir. Simplemente es que el tema en este momento es nuestra solidaridad con sus hermanos y hermanas migrantes y nuestro repudio a la prisión llamada Alcatraz Alligator. Adelante, senadora Martínez Simón. Hagámoslo, agendémonos. Es que ustedes no ven, imagínense nada más. Tiene una relación una cosa con la otra. Hoy Estados Unidos, la presión ante México, la consecuencia de lo que está pasando en el tema de esta cárcel migratoria en Florida, por supuesto que es por el tema de la inseguridad en México. Por favor, no quieren hablar, así que imagínense nada más. La propia Interpol ha girado la ficha roja en contra de Hernán Bermúdez a más de 190 países. Díganme ustedes, ¿no tiene una relación? Estamos hablando de seguridad pública. Lo que ustedes no quieren es que señalemos evidentemente lo que se ha dicho de esta vinculación de grupos delincuenciales que están coludidos con hoy el gobierno que encabeza Morena. No vamos a callar. Nosotros estamos ante la mayor urgencia del diálogo y del debate. Agendémoslo entonces para la siguiente semana en la agenda política del Senado de la República, de esta comisión permanente. ¿Por qué rehuir? Nosotros, la urgencia que amerita para las y los mexicanos, sí es un tema lo que está aconteciendo en Florida por el tema de migración, por supuesto que sí, y nos solidarizamos. Nosotros no le rehuimos a nada, inclusive nos apegamos al pronunciamiento del gobierno mexicano, claro, por supuesto, en defensa de los migrantes y de los mexicanos que están atravesando por esta condición, pero ello también requiere que en esta comisión permanente hablamos de fondo de los temas, y es la inseguridad y evidentemente el vínculo del gobierno de Morena con la delincuencia organizada. Urgencia a la Fiscalía para poder investigar y el señalamiento del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez. Aunque nos quieran silenciar aquí en la comisión permanente, vamos a seguir haciendo el señalamiento que consideremos tengamos que hacerle al pueblo de México. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.